ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y
a leer ahí en Mateo 8 del 1 al 3. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Dale gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque podemos guiarnos a través de ella y podemos conocerte, Señor, a través de tu santa palabra. Podemos ver de tu compasión, Señor, y podemos ver de tu amor que derramas para aquellos que tú has creado, Señor. Gracias por habernos traído, Señor, a tus pies, que ahora te conocemos y ahora podemos estar confiados en ti, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos que están aquí este día, Señor, escuchando tu palabra y alabándote a través de los cantos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que has traído aquí, Señor. Bendícelos y guárdalos, y que estas bendiciones se extiendan a sus familiares también, Señor. Gracias te damos, y ahora pedimos tu bendición en este tiempo que vamos a tener de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Jesús quiere hacer milagros, este milagro de Jesús se llevó a cabo después de haberles predicado el famoso Sermón del Monte. El capítulo 5 de Mateo empieza con estas palabras. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Luego predica su sermón y se termina en el capítulo 7. Muchas veces nomás tomamos las bienaventuranzas y decimos: ese es el sermón del monte. No, el sermón del monte continúa versículo de capítulo 5, 6 y 7. Por eso en el capítulo 8 empieza diciendo, en el 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Entonces, si Jesús descendió, es porque en el capítulo 5 subió al monte y ahí les estaba enseñando a sus discípulos. Y aquí vemos que el Señor Jesucristo descendió del monte. Durante ese sermón, el Señor Jesucristo habló al pueblo la palabra de Dios como ningún escriba o fariseo la había enseñado. Al final del capítulo 7 dice, ahí las últimas palabras del capítulo 7 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se admiró, se sorprendió de las palabras del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo les enseñaba con autoridad, no como los escribas y fariseos que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Quizás este hombre leproso que vemos en el versículo 2 del capítulo 8, quizás este hombre leproso a la distancia escuchaba a Cristo, y una luz de esperanza llegó a su vida, y decidió derrumbar todos los obstáculos y llegar a Cristo. Recuérdese que en estos tiempos un leproso tenía que estar fuera de la ciudad y tenía que estar separado de su familia y de todas las personas. Es más, la persona leprosa tenía que andar dando voces diciendo: leproso, leprosa, leproso. ¿Para qué? Para que nadie se le fuera a acercar.
y no se fueran a contagiar de su lepra. Este es el contexto en el cual vemos a este hombre leproso que se acercó al Señor Jesucristo. Él llegó, bueno, a lo mejor no tuvo ni que hacerlos a un lado, ¿verdad? Si lo vieron ahí solito, le hicieron camino. Era un leproso y llegó a nuestro Señor Jesucristo. En esos tiempos la lepra se consideraba como una consecuencia del pecado. Si una persona estaba leprosa, decían es que está en pecado, pecó. ¿Recuerdan a María, la hermana de Moisés? ¿Qué le pasó cuando habló mal contra su hermano Moisés? Dios la hirió con lepra. ¿Se recuerdan de Giesi, el criado de Eliseo? Cuando esta persona poderosa le quería dar mucho dinero y regalos a Eliseo y él no quiso, y este criado se creyó muy listo, dijo: ¿por qué estamos desperdiciando todo esto? Y corrió y fue tras él y le dijo, le mintió y tomó cosas para él. ¿Y qué pasó? La lepra de Naamán se le pasó a él. Entonces la lepra era considerada como una consecuencia del pecado. Vemos cómo este hombre se acerca a Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjese cómo llegó este Señor, este hombre, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se puede imaginar? Dice que la Biblia que se postró ante él, cayó postrado ante el Señor Jesucristo y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor Jesucristo, mostrando una gran compasión por él, le tocó. Él no tuvo miedo de tocar a un leproso. El Señor los brazos y le espera a toda persona que quiera venir a Él. Este es el amor y la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Así que veamos, vamos a ver en este pasaje y en otros más el tema de este estudio que se titula Cuando Cristo quiere hacer milagros. Hay ciertos requisitos que deben cumplirse para que Cristo obre un milagro. El primero de estos requisitos es que se debe de pedir de acuerdo a su voluntad. Cristo obra un milagro cuando se pide de acuerdo a su voluntad. Para que Cristo haga el milagro, hermanos, se necesita sintonizar, no sé si has escuchado esa palabra, sintonizar la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. Este hombre leproso vino a Jesús y se postró ante él. Allí vemos la voluntad del hombre. La voluntad de este hombre fue la que lo movió a acercarse a Jesús. La voluntad del hombre. Y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En el versículo 2, a eso le dice ahí. Jesús le responde: quiero, sé limpio. Vemos aquí, hermanos, la voluntad de Cristo fue sanarlo. Entonces podemos reconocer aquí las dos voluntades de acuerdo, la voluntad del hombre y la voluntad de Cristo en la misma sintonía. Están de acuerdo. A veces no recibimos nosotros porque pedimos. ¿Qué dice Santiago 4:3? Pedís y
y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A veces, cuando estamos pidiendo de esa manera, estamos pidiendo mal, entonces nuestra voluntad no está sintonizada con la voluntad de Dios y así no vamos a pedir nada. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es bueno. Porque a veces lo que pedimos puede ser que no sea lo mejor para nosotros. Y Dios dice, no, hijo mío, no, hija mía, no te lo voy a dar. No porque no te ame, sino porque te amo, no te lo voy a dar. ¿Por qué? Tu voluntad no está de acuerdo con la mía. En diferentes ocasiones vemos a Jesús preguntando a los hombres. Yo a veces me ponía a pensar, no tiene sentido. ¿Por qué el Señor Jesucristo hace estas preguntas? El Señor Jesucristo le pregunta a los hombres, primero a un ciego le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Imagínense, el ciego viene a Jesús por un milagro, por una sanación, y Jesús le pregunta todavía, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Esto está en Marcos 10:51. ¿Por qué el Señor Jesucristo le pregunta algo que es obvio para esta persona ciega? ¿Qué quieres que te haga? A otro enfermo le dijo el Señor Jesucristo, ¿quieres ser sano? Está en Juan 5, versículo 6. ¿Quieres ser sano? Este hombre tenía años enfermo, años deseando la sanidad, y el Señor Jesucristo viene y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Por qué Cristo hace esta pregunta a un enfermo? ¿Por qué Cristo hace esta pregunta a un ciego? Porque quiere saber cuál es su voluntad de la persona. Muchos enfermos se acostumbran a estar enfermos y en realidad no quieren ser sanados. Por eso el Señor Jesucristo pregunta, ¿quieres ser sano? Hay personas que están enfermas y ya se acomodaron a estar así. ¿Por qué? Porque una persona enferma tiene todas las atenciones, ¿verdad? Tiene las atenciones de los doctores, tiene las atenciones de su familia y de cierta forma se siente pues como atendido, lo mira, y ya como que no digo que todos, pero algunas personas se acostumbran a estar así y en realidad no quieren ser sanados, ya se acostumbraron a estar así. Por eso el Señor Jesucristo pregunta, porque quiere saber cuál es la voluntad de la persona, cuál es la voluntad del hombre o la mujer. La voluntad del hombre y la voluntad de Dios deben estar en la misma frecuencia o sintonía, como dije anteriormente. Para que ocurra el milagro, deben de estar sintonizadas las dos voluntades. Miren, en su radio o en su televisión, usted no puede ver la señal de la frecuencia que transmite. Hay un transmisor y para que pueda escuchar usted o ver, tiene que haber un receptor. El transmisor, por eso ve las antenas de televisión por allá en el cerro, no sé cómo le dicen, ya se me olvidó el nombre, por aquí cerca, están las antenas de televisión, están transmitiendo y usted recibe esa señal, esa imagen en su receptor. Pero para que usted pueda recibir esa imagen,
o ese audio, usted tiene que sintonizar esa frecuencia en su receptor, ¿verdad que sí? Si no, no va a escuchar nada, no va a escuchar nada. Entonces, vemos ahí, hermanos, cómo para que Cristo haga el milagro que quiere hacer, tiene que estar su voluntad sintonizada con la voluntad de Cristo, con la voluntad de Dios. Si no, no vamos a recibir nada. Cristo quiere hacer un milagro cuando se pide con fe. Este es el segundo punto. Mateo 8, 5 al 10. Mateo 8, 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús quiere hacer milagros cuando se pide con fe. Con fe. La descripción de la fe que nos da la Biblia en Hebreos 11:1 es así. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, la certeza de aquello que usted está esperando. La convicción, o sea, ¿está usted plenamente convencido de que esto es así? Eso es fe. En Hebreos 11:1, ahí está esa descripción de la fe. ¿Tenía esta clase de fe el centurión? Sí, sí. Le dice al Señor: solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Puede ver a este hombre? ¿Cómo es posible que tenía tanta certeza, estaba tan convencido de que el Señor Jesucristo, con tan solo decir la palabra, allá su siervo en su casa iba a ser sanado? Esta es fe, esta es fe. Y es ahí cuando Jesús quiere hacer milagros, cuando se pide con fe. A veces el cristiano dice: pues yo estoy pidiendo, sí le estoy pidiendo al Señor, pero a veces le pedimos al Señor algo nomás por no dejarlo. Pero póngase a pensar y diga: en realidad tengo la fe para que pedirle al Señor esto. A veces pedimos sin esperar respuesta. ¿Se recuerdan cuando Pedro fue encarcelado? Y Herodes ya había matado a Santiago y también quería matar a Pedro. Y los hermanos reunidos en una casa estaban orando: Señor, libra a Pedro, sácalo de la cárcel. ¿Y qué pasó? Salió de la cárcel. Un ángel fue y le abrió las puertas de la cárcel a Pedro. Y salió. Y llegó a la casa donde estaban orando y tocó la puerta. Y una muchacha salió a abrir. Y vio a Pedro y se asustó. Y corrió
y no le abrió la puerta, pensando que era un fantasma. ¿Pero qué acaso no estaban orando por ese milagro? Porque Dios librara a Pedro de la cárcel. Sí. Bueno, a lo mejor esta muchacha nomás estaba escuchando, ¿verdad? No sabemos. Pero Dios obró el milagro y ella no esperaba. En realidad no pedía. Si pidió, pedía, pero no esperaba el milagro. Sino, gloria a Dios, hubiera corrido, hubiera abierto la puerta y lo hubiera pasado. Y le hubiera dicho: Pedro, estamos orando por ti. En estos momentos estábamos pidiendo que Dios te sacara de la cárcel. Pero no fue así. Pedía, pero no pedía con fe. Déjeme decirle otra cosa: para que la fe sea efectiva, debe de estar en la persona de Cristo, no en nada ni nadie más. Debe estar la fe solamente en Dios. Dice la Biblia: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esto está en Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe, su fe, mi fe debe estar puesta en la persona de Cristo, en Dios, no en otras cosas, ni en nada más, ni en otra persona. En nuestros días existe el movimiento de la fe, donde le dicen: proclámalo y reclámalo. O sea que lo que digas con tus palabras, eso es lo que vas a recibir. Y le dicen: todo lo que declares con tu boca, lo vas a obtener. Mentiras. Mentiras. Dios no le quitó a Pablo el aguijón de su carne, aunque le rogó con fe, y aunque le rogó 3 veces. Dios no pasó de Cristo la copa amarga, aun cuando el mismo Cristo le rogó también 3 veces. Timoteo no fue sanado con la oración de Pablo de sus frecuentes enfermedades. Antes Pablo le aconseja que tome un poquito de vino para sus frecuentes enfermedades. Quizás Timoteo no tenía fe para pedirle. Sí tenía fe, pero recuérdese también, tiene que ser con fe y también las voluntades de acuerdo. La voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Así que debe de pedir con fe, pero también la fe debe estar alineada o sintonizada con la voluntad de Dios. Cristo quiere hacer un milagro. Punto tercero: cuando ese milagro va a glorificar a Dios. Vayamos al Evangelio de Juan y el capítulo 9. Juan capítulo 9, y vamos a ver el versículo 1 al 11. Cristo quiere hacer un milagro cuando ese milagro va a glorificar a Dios. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él
lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y les dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Como lo he dicho antes, los milagros, hermanos, son hechos extraordinarios. No suceden a diario, por eso son milagros. Cuando Cristo anduvo en este mundo, sanó muchos enfermos, pero no sanó a todos los enfermos. Multiplicó los peces y los panes, pero no todos los días lo hizo. Los que seguían a Jesús, de seguro llevaban su lonchecito si sabían que se iba a tardar, porque no todos los días estaba multiplicando peces y panes. ¿Por qué? Porque son milagros. Si todos los días se hace algo, ya no es milagro, ya no es milagro. Entonces volvamos aquí al pasaje de Juan 9. Y vemos ahí que Cristo quiere hacer un milagro cuando ese milagro va a glorificar a Dios. Por eso dice el Señor Jesús: no es que pecó este o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Al final este hombre no solamente fue sanado, sino también Cristo le salvó. Y de esta manera Dios fue glorificado. Mire el versículo 35 al 38. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado, o sea, al ciego, los escribas y fariseos lo expulsaron de la sinagoga. Dice: y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. En ese momento, este hombre ciego no solamente recibió su vista anteriormente, sino que aquí, en este momento, él recibió la salvación de su alma. ¿Por qué? Puso su fe en Cristo Jesús. En este momento, este hombre ciego, bueno, ya no ciego, recibió la salvación, el nuevo nacimiento o la vida eterna. En este momento, ¿se glorificó Dios en esa enfermedad? Sí, se glorificó Dios. Por eso el Señor Jesucristo les dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este milagro glorificó a Dios. Un milagro de Dios se hizo manifiesto en este hombre y fue un gran testimonio a su familia primeramente. Versículo 19 al 23. 19 al 23, vemos la familia del ciego. Dice: ellos le dijeron: ¿dónde está tu padre? Respondió, es ahí. Estoy en el 8, es el 9. Vemos ahí el pasaje, dice: y les preguntaron, diciendo, o sea, los fariseos, los escribas estaban preguntándole a los papás del ciego: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego.
Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él, y él hablará por sí mismo. ¿Fue testimonio este hombre a sus padres, a sus hermanos, a su familia? Sí, lo conocieron desde que nació ciego. Y vieron, no es posible que un doctor lo haya sanado. No es posible que se haya puesto unas hojitas de orégano o sábila, se puso los ojos y se sanó. No, era un milagro de Dios que no podían negar. Fue testimonio de su familia, fue testimonio de sus vecinos y conocidos. 8 y 9 del capítulo 9 dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: hey, yo soy aquel, el ciego de nacimiento, el que estaba sentado y pedía limosna. Yo soy. Fue testimonio a sus vecinos y conocidos, fue testimonio a los fariseos y religiosos. Versículo 13 dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y luego vemos ahí cómo ellos lo empiezan a interrogar. Ellos nunca pudieron negar el milagro que Cristo hizo en este hombre. Dios se manifestó en la enfermedad de este hombre. Dios se manifestó. Entonces no es que él hubiera pecado, o no es que sus padres hubieran pecado y por eso su hijo nació ciego. No, Dios quería manifestarse a través de la enfermedad de este hombre. Continuamos adelante. Cristo quiere hacer un milagro, hermanos. Veamos ayer Lucas, cuando se pide con un corazón arrepentido. Cristo quiere hacer un milagro cuando se pide con un corazón arrepentido. Lucas 23, vayamos ahí. Y vamos a tomar el versículo 39 al 43. Este es el pasaje donde los dos malhechores están en la cruz del Calvario junto con el Señor Jesucristo. Dice el 39: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús quiere hacer milagros cuando se pide con un corazón arrepentido. Estos dos malhechores, al principio, los dos estaban burlando de nuestro Señor Jesucristo. Pero después de unos momentos, uno de ellos reaccionó y pudo ver la pureza de Cristo comparada con toda la maldad de él, y cayó bajo convicción de pecado. Y arrepentido, clamó a Jesús por misericordia. Dice el versículo 42 que le dijo al Señor Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
En ese momento, este hombre puso su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Y al igual que este hombre ciego, cuando él dijo, creo, Señor, este hombre también en ese momento creyó en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y Cristo le hizo el milagro de salvarlo en los últimos momentos de su vida. Este hombre no era un religioso. Este hombre quizás no visitaba la sinagoga, lo que visitaba era la cárcel. Entraba y salía. Este hombre no conocía las Escrituras. Este hombre no hacía buenas obras. Al contrario, hacía malas obras. Este hombre era un malhechor. Y el Señor Jesucristo, en ese momento, cuando Él vino y le pidió con un corazón arrepentido, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ese momento el Señor contestó esa oración de este hombre. ¿Por qué? Porque le pidió arrepentido. Jesús quiere hacer milagros cuando se llega a Él con un corazón contrito y humillado. Dios nunca rechaza un corazón arrepentido. Por más pecados que la persona tenga, Cristo quiere perdonarlos. Si hay algunos que están escuchando, están viendo, que nunca han entregado su corazón a Cristo, hoy es el día. Acérquese al Señor, y así como esta persona vino con un corazón contrito y humillado, arrepentido, y le dijo al Señor Jesucristo, acuérdate, Señor Jesús, acuérdate de mí, sálvame. Y el Señor Jesucristo le afirmó y le dijo, de cierto, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Hoy vas a estar conmigo. Venga al Señor Jesucristo con un corazón arrepentido y entréguele su corazón a Él. Jesús quiere hacer milagros en la vida de las personas. Reconozca su necesidad de Cristo en su vida. Él quiere llevar sus cargas. Él quiere perdonarle todos sus pecados y darle salvación y vida eterna. ¿Hasta cuándo va a resistir? Venga a Cristo hoy y entréguele su corazón. Cristo quiere salvarle. Venga a Él con un corazón arrepentido. Ahí donde está, ahí en su casita, ahí donde esté viendo, entréguele su corazón a Cristo. Él quiere salvarle, Él quiere perdonar sus pecados, Él quiere darle paz en su corazón, quiere darle seguridad en este mundo inseguro. Acérquese al Señor Jesucristo. Cristo, Jesús, quiere hacer milagros. Y el milagro más grande que sigue haciendo el Señor Jesucristo no es el de sanar enfermos, es el de resucitar muertos. Y aquí ahorita congregados sabemos muchos que estábamos muertos en delitos y pecados, y un día el Señor Jesucristo nos dio vida eterna, nos salvó. Y es por eso que proclamamos este mismo mensaje, para que todo el mundo escuche. Cristo quiere darle salvación y vida eterna. Cristo Jesús quiere hacer milagros. ¿Le permitirá que haga un milagro en su vida? La realidad es que Jesús sigue haciendo milagros. Cristo no terminó su ministerio aquí en la tierra
y se fue a descansar a la diestra del Padre. Él sigue intercediendo por sus ovejas, y cuando es su voluntad, hace milagros. Que Dios conoce qué es lo mejor para su vida. Usted siga adelante confiando. Tenemos el ejemplo de muchos hombres y mujeres piadosos en la Biblia, que aún en medio de la tormenta y de las adversidades, no se alejaron de Dios. Siguieron adelante. Bueno, se me vino a la mente uno, Demas. Dijo Pablo, Demas me ha desamparado siguiendo este mundo, pero por uno hay miles que siguieron adelante, y ahorita millones que seguimos adelante. Y cuántos hermanos y hermanas aún en nuestros días han sido sacrificados, han sido muertos por causa de su fe. Entonces nosotros no debemos de desanimarnos. Hay que seguir adelante confiando que Dios está con nosotros y Dios está en control de su vida. Que el Señor le bendiga. Déjeme guiarle en una oración a usted ahí en su casita. Si usted dice, pero ¿cómo le hago? Yo quiero la salvación en Cristo Jesús. ¿Cómo le hago? Dígame. Déjeme guiarle en una oración, y si usted es sincero, sincera dentro de su corazón, el Señor Jesucristo le puede salvar. Él le quiere salvar. Usted nomás haga una oración así, dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que he fallado, reconozco que no puedo llegar a ti por mis propias obras. Por eso es que vengo a ti, Señor Jesucristo, pidiéndote perdón por mis pecados. Salva mi alma. Y así como este hombre en la cruz del Calvario te dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y te dijo: salva mi alma, dame vida eterna. Gracias, Señor, por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Gracias por la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Si usted oró y fue sincero, sincera con el Señor en este momento le salvó y le dio vida eterna. Acérquese a una iglesia donde prediquen la palabra de Dios, y Dios va a obrar milagros en su vida. Que el Señor le bendiga.